¿Qué es lo que viste en el magíster? ¿Qué es lo que te hizo clic? ¿Qué es lo que Sí. hizo que cambiara algo tan importante en el fondo? Eh, Evidencia. O sea, por ejemplo, vi como un programa de transferencias condicionadas que se llama Bolsa Familia en Brasil, que se instaló en la década de los 2000, que básicamente era regalarle plata a la gente. No hacía personas flojas que se quedaran en la casa, sino que ayudaba a reducir la pobreza. Entonces, toda esta idea de que, oye, regalarle plata a la gente implica de que van a ser flojos y que no van a valerse por sí mismos, la evidencia me mostró que era falso. Y así sucesivamente empecé a entender que eran los estados de bienestar. Me senté a estudiar durante 6 meses un curso completo de los estados de bienestar, en donde me tocó leer a un autor que se llama Gustav Spink Andersen. Y me di cuenta de que los estados de bienestar, con así los impuestos y que el estado presente y todo, implica que está presente en las democracias más desarrolladas. Entonces, por ejemplo, yo me hacía la pregunta, chuta, estas ideas que traigo de la casa, que me dicen de que el estado grande es de izquierda, pero resulta que Alemania, Inglaterra, Noruega, Finlandia, Dinamarca, Suecia, Francia, eh, tienen estados así de grandes, pero son de las democracias más consolidadas y los estados más desarrollados del mundo, o de las sociedades más desarrolladas. Puta, algo mal de información tengo que tener yo, po. Y así fui como viendo cosas que no había visto antes, y que me llevaron a un tránsito que es el que tú estás comentando. Pero lo más importante no fue eso. Para mí lo más importante es esto, Carlos Peña. ¿Por qué importa la filosofía? Uno cuando entiende el puzzle de la filosofía y hablar en difícil como me han retado en foros y en intervenciones, usted tiene que hablarle fácil a la gente. Usted dice que habla muy en difícil y eso hace que no le sigan. Háblele en fácil a las personas. Rodrigo, Y yo discrepo, yo siento que tú hablas en fácil. yo, Sí. yo he tratado de mejorar en donde no cambiar el discurso, no dejar de hablar de lo que tengo que hablar, pero con un lenguaje un poco más coloquial. ¿Por qué? Porque si uno entiende, por ejemplo, Mariana, el tema de la problemática del mérito, uno de manera indefectible tiene que llegar a comprender por qué el Estado debe estar presente. Entonces, cuando tú haces check a la temática del mérito, y eso, cuando tú lo entiendes, pasa a un resultado, a algo tangible. Bueno, ¿qué significa de que en verdad esto del mérito tenga dos caras? La conclusión evidente es que el Estado tiene que estar presente. Entonces, cuando tú haces ese match, tú dices, bueno, yo soy un amigo de tener un Estado un poquito más grande, no porque me guste Venezuela, Cuba, Corea del Norte o porque yo sea un fan cegado del Estado, sino porque yo comprendo que el Estado tiene que tener un rol importante en esta materia porque comprendí la dinámica de que hay mucha gente que se esfuerza y que sigue ganando 500 lucas. Y hay mucha gente que nos mueve un dedo y rebosa en recursos. Negro Piñera. Y hay mucha gente que rebosa en recursos y es muy esforzada, muy bien. Y hay mucha gente de escasos recursos que se esfuerza y que llega igual. Pero como no hay una ecuación automática, como no hay una regla general y como nadie me puede afirmar de que siempre aquel que se esfuerza va a llegar lo más arriba posible, como esa premisa es mitad verdad y mitad falsa, yo ahí digo, bueno, el Estado tiene que hacer un rol a ese respecto. ¿Y cuál es el rol del Estado a ese respecto? Asegurar derechos humanos. ¿Cuáles son los derechos humanos? Los derechos civiles, políticos y sociales. ¿Cachai? Como cuando uno habla de filosofía política, llega a comprender por qué el Estado sí tiene que estar presente. Sí. Ojalá todos lo entendieran como tú, Rodrigo, porque lamentablemente es algo difícil de entender, sobre todo para personas que nunca han conocido otras realidades, Bueno, quizás menos acomodadas. O bueno, y por sea, eso cuando ya me tocó ir al matinal con Carter, yo, yo me gasté 2 minutos diciendo eso a la televisión. Y dije, gracias por haberme invitado y gracias por permitirme hablar de esto. Porque si hablamos de esto, logramos eh, eh, armar el puzzle al final. Porque la política uno la ve, imagínense, estimados auditores,
que tienen un puzzle, pero las piezas no están juntas. Usted tiene un puñado de piezas por acá, tiene otro puñado de piezas por acá, aquí y aquí. Usted no puede ver la foto. Y si usted no puede ver la foto, no puede ver qué es lo que hay en esa foto. Y armar ese puzzle dice, y uno mirándolo desde arriba dice, chuta, por eso la política obedece a esta, por eso la idea de la libertad y la igualdad, ¿qué es la libertad? La idea de esta cosa que te dice la derecha, las banderas de la libertad, la idea de la libertad. Nosotros, la gente de centro izquierda o de izquierda, tenemos que salir a combatir el concepto de libertad a la derecha, porque la libertad es una virtud que le obedece y que es genuina de izquierda, no de derecha. La libertad es la capacidad del individuo de poder ejercer su plan de vida en forma tranquila. No es que no se metan en mi metro cuadrado, o también es que no se metan en mi metro cuadrado, y también es que la empresa pueda desarrollar su actividad económica, y que el individuo también pueda desarrollar su actividad económica. Evidentemente, eso también es libertad. Pero la otra cara de la libertad es las personas que tienen carencias, que ganan 600, 700 lucas, Claro. se le enferma una persona y muere porque no tiene plata. ¿Esa persona es libre? No, pues, claramente no es libre. ¿Cachai? Y el liberalismo genuino y real, que nace en 1600 y 1700, tenía presente esto. Lo que pasa es que se prostituyó en 1930 y se prostituyó aún más en 1970 cuando llega el neoliberalismo como respuesta a los socialismos reales. ¿Cachai? Si uno puede hacer una línea de tiempo, el liberalismo real, genuino, el liberalismo clásico nace en los 1600. En los 1800 está la revolución industrial. La revolución industrial trajo la riqueza, pero también trajo la miseria. Y como respuesta a la revolución industrial está el socialismo. Y como respuesta al socialismo está el neoliberalismo. Entonces, cuando también uno tiene presente esta línea de tiempo, uno comprende por qué la libertad no es lo que nos dijeron en los 1970, sino es lo que nos dijeron en 1600. ¿Cachai? Bueno, y todas estas pajas molidas que dan vueltas por mi cabeza y por los cuales yo converso en algunos labs y en algunos foros, explican por qué diablo yo pasé de un lugar a otro en materia política. Oye, Rodrigo, bueno, para poder hablar contigo, igual te investigué para hacerte preguntas y todo. Yo he visto que en algunos matinales ha hablado de que tú tenías familiares que habían sido de las Fuerzas Armadas y todo eso. Pero en la página del Partido Liberal sale que tú eras familiar de Raúl Rettig, quien hizo el informe De verdad, reconciliación, sí, de Verdad y Reconciliación. sí. O sea, tienes familiares de los dos lados. Ambas cosas son Y ciertas. le estás dando honor a Raúl Rettig porque yo creo que si eres una persona conciliadora, o sea, lograr que en un programa como Sin Filtros los panelistas del frente te aplaudan, igual es algo, bueno, pues o sea, es en el fondo unir posturas que son prácticamente irreconciliables. Y creo que el Partido Liberal tiene un poco ese sello, pues, por algo Vlado Mirosevic también era conciliador, por así decirlo, que también es lo que se necesita. Sí, Otra cosa que es lo último que me gustaría preguntarte es que el Partido Liberal también tiene un sello ambientalista, pero a la vez tiene un sello donde se le da también harto énfasis a la economía, por lo que tengo entendido. ¿Cómo se llega a ese equilibrio de protección del calentamiento global o ambientalista con el progreso económico? Por ejemplo, en la minería o estamos viendo también en las salmoneras y todo eso. sí, porque hay un punto medio entre la virtud de querer respetar el medio ambiente y tener un futuro mejor como planeta al final en ese contexto y hacer crecer la economía, que es un concepto que se llama sostenibilidad. Y la sostenibilidad es la conjugación armónica entre lo económico, lo medioambiental y lo social. ¿Ustedes se acuerdan en el colegio cuando habían tres círculos y en la intersección entre ellos era el área achurada? Sí, Ya, la sostenibilidad es el área achurada de lo social, de lo medioambiental y de lo económico.
Entonces, una sociedad sustentable es una sociedad que protege el medio ambiente, pero no tiene por qué dejar a la economía de lado y que al mismo tiempo se tiene que preocupar de lo social. Y lo anterior implica comprender agua abajo políticas públicas a favor de la protección del medio ambiente y también de la potenciación de la economía. Se pueden hacer ambas cosas a la vez. Comprender también de que lo social, las desigualdades, las injusticias que recorren sociedades son un factor para el desarrollo económico. Y yo les sugiero a las personas que nos están mirando en la casa de que a este respecto puedan buscar en Google después de este live o cuando tengan tiempo los, eh, los índices del Boston Consulting Group. El Boston Consulting Group el año 2012 levantó una forma de comprender el crecimiento de las sociedades en cuanto a indicadores sociales, medioambientales y económicos, en donde no tan solo hay que fijarse en el crecimiento económico del PIB, sino que eso es condición necesaria pero insuficiente de desarrollo. También hay que ver el respeto por si se cumplen las normativas para instalar una central hidroeléctrica o no, las consultas a los territorios afectados cuando una empresa va y se trata de instalar, entre otras características. Así que los dejo invitados a que puedan observar eso porque son los indicadores SEDA, me acordé. Boston Consulting Group, indicadores SEDA, como SEDA. Y ahí usted va a ver temáticas de desigualdad, temáticas de medio ambiente, temáticas de PIB, entre otras muchas cosas, que el mundo debería irse dirigiendo hacia allá y dejar de lado tan solo preocuparse por el crecimiento económico, que es algo importante, pero no lo único. Mm. Una pregunta que también quiero hacerte. ¿Qué opinas del desempeño del gobierno de Gabriel Boric? Puede ser un poco difícil, pero... Tiene de luces y sombras. Yo creo que, eh, como todos los gobiernos democráticos han sido de luces y sombras, eh, te digo las luces primero. Tener a Mario Marcel de ministro de Hacienda es un lujo, pero que yo creo que pocos países han tenido. Y el Mm. gobierno más a la izquierda, desde la vuelta a la democracia, tiene puede ser el mejor ministro de Hacienda desde la vuelta a la democracia. El mejor banquero central del mundo hace 4 años elegido, en donde nos bajó la inflación total y absolutamente, producto de los errores de la política, o producto también del error de Piñera de haber o aplaudido un IFE de, no me acuerdo, 40 lucas, creo que fue al inicio de la pandemia, lo que hizo que se abriera la puerta a los retiros, en donde el primer retiro era entendible, pero de ahí los otros 5 o 6 eran súper inentendibles. Y Mario Marcel logró bajar la inflación a lo que estamos viendo hoy, y eso tuvo un impacto en crecimiento económico. Entonces, cuando te dicen, oye, el crecimiento económico de Chile es bajo, es 0%, estamos con Haití, bueno, pero se explica porque teníamos una tarea titánica de antes de preocuparnos de crecer, preocuparnos de la inflación. Ya Claro. bajada la inflación y estando en números totalmente atendibles, ahora el próximo año sí, yo creo que, o las expectativas son de que se va a crecer bastante más que este año. También en materia de Gabriel Boric, yo creo que las volteretas que dicen para mí son una virtud y no un defecto. Yo no dudo de las convicciones de Augusto Pinochet cuando fue dictador. Tampoco dudo de las convicciones de Adolf Hitler cuando dirigió Alemania. ¿Pero qué? ¿Porque tenían convicciones ellos, había que aplaudirle esas convicciones? O sea, lo deseable es que un líder político, si tiene ideas determinadas antes de ser presidente, luego es electo presidente y se da cuenta que esas ideas al parecer no eran tan buenas como creía, o tiene la capacidad de comprender que su cargo implica llegar a acuerdos, bueno, eso es una virtud, no una voltereta. Entonces, que me digan que el presidente Boric esté cantando los viejos estandartes en la parada militar, a mí me parece lo total y absolutamente atendible en un jefe de Estado que es el presidente de la República. Y qué bueno que Gabriel Boric pudo hacer ese tránsito. O que es preferible que a Gabriel Boric hubiera estado tirándole algo o Claro. mirando con una mirada desafiante a brazos cruzados para hacerle el guiño a la extrema izquierda de que había que Claro. criticar a las Fuerzas Armadas. Eso lo positivo, entre otras varias cosas. Cosas negativas,